muy agradecidos porque ustedes llegaron. Y vamos a pedir que iniciemos esta sesión de poesía con unas palabras, ¿no es cierto?, que alguna vez se escucharon acá en ciertos talleres por allá por los 70 y quizás un poco antes, cuando se iniciaban las sesiones del grupo Aquelarre. Quisimos entregar un poco de contexto, como pueden ver, para conectarnos de alguna manera con todo esto. Yo les voy a pedir que sigan el mantra porque de alguna manera es un mantra. Partimos. Martes hoy, martes mañana, martes todas las semanas. No había dejado de confundirme. Las pócimas, los brujos, todo lo ajeno me parecía perfectamente descifrable. Lo distinto, lo permutable, lo querido, todo era igual de pasajero, incluso la eternidad. No era un martes, sino un martes cuando las calles fugitivas gritaron desesperadas que la vida se disipa, que se disipa en voces de carreteras vacías, donde los cigarros a medio terminar se reúnen en las esquinas a perderse de vista, sin olvido más que el de las cenizas al viento. Si los que se marchan no están aquí, ¿dónde están? ¿Tú dónde estás ahora? Te busco y nadie sabe que te busco. Los de siempre estarán aquí mañana, porque son los mismos de siempre los que no saben que te busco. Entonces el final del día ha comenzado. Irónico el perfume de las giralunas cuando canta el sol en tu pecho. Adormecida la brisa se cuela por entre las palabras de un jardín en silencio. La vida susurra futuro, entonces vuela la gaviota esperanza sobre tu valle de naranjos, y mientras el invierno se aferra a mis huesos, tu perfume irrumpe alborotado por las puertas abiertas como un cometa conquistando el infinito. Bueno, quisimos iniciar con estos versos antiguos de Guillermo Gálvez, acá, porque había quedado esto así, nos veremos en un martes, que no es un martes, cuando la vida se disipa. Son las coincidencias también muy significativas de repente del acontecer, tal como lo cotidiano que él, ¿no es cierto?, nos acaba de leer, esta contradicción. Sí, es... Bueno, realmente cuando yo lo escribí, esa misma dualidad, o sea, no es un martes, sino un martes. Me lo planteé a mí mismo, o sea, podría ser cualquier día, o podría ser exclusivamente, como decía, un martes. Pero lo que me interesaba decir era que al final de cuentas, sea un martes, no es un martes, la vida se disipa. Así es que, bueno, los invitamos ahora a escucharnos sobre estos poemarios que tenemos acá. Uno es Despertar de Airampos, de Guillermo Gálvez, el otro de mi autoría, Pasan los cirrus. Esto surge por un gran deseo de levantar trabajo illapelino o del Chuapa a través de una editorial que pueda hacer publicaciones. Y bueno, hemos ido mejorando a través del tiempo. No hace mucho también estuvimos con el poemario de Carolina de la Fuente, que lo fuimos presentando a través de Zoom, porque justo fue en aquel tiempo de la pandemia. Y ahora, ¿no es cierto?, estamos con estos poemarios nuestros. Me gustaría contarles un poco sobre el poemario de Guillermo. ¿Por qué este poemario? ¿Por qué Respirar de Airampos? Me gustaría que tú, ¿no es cierto?, nos aclararas el concepto. Ha sido extraño de repente usar airampos. Y sobre todo que yo lo uso de una manera distinta a como se escribe de manera científica. Porque airampos es un cactus. Y es un cactus que crece generalmente en los cerros
y que tiene flores, que florece una vez al año. Y yo creo que muchas veces lo han visto. Es como el copiapoa, que también se parece a una esfera redondita y que está también en todos los cerros. Y el respirar de airampo también tiene una significancia dentro de lo que ocurre en mi vida el año pasado. Yo estoy aquí porque, si bien es cierto, estoy con Ana y hicimos una coincidencia en este martes que no es un martes, porque mi padre ayer cumplía 1 año de que falleció. Y me preguntaba yo, porque en el patio de mi casa hay un cactus, y el día que falleció mi padre, el cactus estaba florecido. Y ha pasado 1 año y el cactus no ha florecido. Entonces yo decía, ¿en qué momento florece? A lo mejor le faltan días todavía para que pueda florecer. Me quedé con eso y airampos es un cactus que crece en un cerro, se mantiene y para la gente le causa mucha curiosidad que pueda sobrevivir con sus raíces en medio de las piedras. Y hay otra coincidencia significativa también en este martes, porque hace 25 años que mi madre se fue, sin proponernos. Fue un martes, fue a un año del fallecimiento del papá de Guillermo y a 25 años del fallecimiento de mi madre. Bueno, ¿por qué este respirar de airampos? A mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque siempre estoy leyendo la poesía de Guillermo, compartimos mucho nosotros la poesía de ambos. Conozco su trabajo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, este poemario, este conjunto de poemas, me llamó mucho la atención porque lo relacioné con aquello que dice que hay que volver a la raíz. Porque en este poemario lo que se encuentra son raíces, identidad. Hay un escritor de otro siglo, que es Rainer Maria Rilke, que escribe Cartas a un joven poeta. Y cuando él responde las preguntas, de acuerdo a las necesidades de este joven que es Franz Xaver Capus, que le preguntaba, él le aconseja, dice, adéntrese en sí mismo, investigue usted el motivo que le impulsa a escribir, averigüe si extiende sus raíces hasta lo más profundo de su corazón. Y dice en la misma carta, ¿no le seguirá quedando a usted su infancia, esa riqueza preciosa y regia, esa casa del tesoro de los recuerdos? Esto es algo que ha llamado siempre mucho mi atención. Creo que nosotros nos sostenemos en nuestras raíces, y nuestras raíces están en nuestra infancia. Y cuando escribimos, identificándonos con esas raíces, surge, ¿no es cierto?, la palabra que tiene consistencia, surge la palabra cierta, con mucho grado de certeza, porque es sobre lo que más conocemos, ¿cierto? Nuestra vida, nuestra infancia. En este poemario yo encontré una profundidad íntima. Lo lírico se expresa, ¿no es cierto?, en su dimensión. La infancia, que es la patria, que también lo dice él, o la matria, lo estoy diciendo yo, como lo han dicho muchas personas ya, hace, ¿no es cierto?, que haya una especie de defensa del origen. Y eso es muy importante. Aquí, en este poema, Guillermo, por ejemplo, habla sobre árboles frutales. Cuando va describiendo estos árboles frutales, es como si fuera, ¿no es cierto?, uno se le desarrolla el sentido del olfato, a pesar de que son palabras. Sin embargo, cuando los nombra, estos árboles frutales cobran vida. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el olor al huerto, el olor a la congona, al orégano, a las ciruelas, a la ruda.
también, ¿no es cierto?, nombra las parras, la higuera, el manzano. Y además, en el inicio del poemario, él marca referencia, porque dice que su historia tiene ritmo de norte chico, porque dice que viene de un pueblo de naranjos, de cerros, de ríos ancestrales, de cordillera de los Andes, de gente buena, de muros de adobes, de historias, de los padres de mis padres, de verdad, de recuerdos, de pura vida, de tierra, de oro y de sol, de yapel. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, hay el hablante lírico, que tal vez le llama habitante lírico, porque habla de los cerros. Aquí aparece, ¿no es cierto?, el lugar común de los cerros. Entonces, jugando un poco con las palabras y con la poesía, Guillermo dice que no es el hablante lírico, sino que es el habitante lírico, porque es el que habita en los cerros donde crecen los airampos. Otra cosa que a mí me impresionó mucho, que aquí, por ejemplo, me hace recordar un poco un poema de Nicanor Parra que se llama Hay un día feliz, donde él vuelve a su aldea. Y dice que se dedicó a recorrer las calles de su aldea. Pero al contrario, Guillermo no nos habla de un final, de un fin, sino que nos habla de algo que está en círculo. Me impactó mucho cuando comienza con esta declaración, este decreto de identidad, desde su infancia hasta llegar a un final que yo pienso que es circular, porque él dice: he regresado al cerro y estoy buscándolos. Y eso, ¿no es cierto?, con eso finaliza el poemario. Eso es lo que puedo decir yo de Despertar de Airampos. Guillermo, hablas de los cirrus, y después hacemos una lectura, o lees. Voy a leer Sí, algo acá, por favor, y por favor. voy a hablar de Pasar los Cirrus. Hoy día, ayer y hoy día leía el poemario con mi madre, y yo le decía, ella me decía: oye, estas cosas que tú escribes. Y yo quería llevarlos a un Illapel de hace 30 años atrás. Y quería que pensaran en eso antes de que yo les leyera unas letras. En que había menos postes, en que había más velas, en que habían menos riquezas y más adobes, menos cemento y más tierra, menos calor y más vegetación, y un sinnúmero de cosas. Pero me llamaba la atención hoy día, y le decía a mi madre que me gustaba ese tiempo donde yo era niño y las 6 de la tarde tenía un poco de este rigor de oscuridad que tenemos aquí ahora dentro, donde estamos iluminados con velas. Hemos perdido esa sensación de la noche, porque hay luces. Entonces, cuando yo era pequeño, esa oscuridad me permitía jugar a las escondidas y me permitía sentarme en una piedra o en las escaleras del cerro a conversar con mis amigos, y mientras conversábamos yo podía ver caer estrellas fugaces. Y yo le llamo referencias. Vengo desde un horizonte donde los caballos de fuego caen silenciosos en medio de la noche, donde los cristales adornan las escaleras de barro, donde la humedad se aferró a los candados para cambiar sus destinos y hacerlos libres. Provengo de entre las puertas de madera y los techos negros por el humo, de las calles de tierra. Vengo del cerro, donde las piedras se aferran al origen para no caer.
Y ahora voy a hablar de Pasan los cirros. Yo no traje el libro, pero lo tengo acá. Me tocó leer el libro de Ana, Pasan los cirros, y voy a contar por qué así me es. Yo lo leo y lo siento. Lo leo y lo percibo y le digo a la Ana, es que yo cuando veo tus libros, cuando leo tu poesía o cuando leo todo lo que tú escribes, mi imaginario me hace ver a la Ana sentada en un tren, como la extraña pasajera, y la veo mirando por la ventana, y cuando me habla de los cirrus, yo me imagino a la Ana sentada en un viaje, mirando por la ventana, mirando cómo pasan estas nubes, ¿no es cierto?, que son estas nubes crespas, ¿no es cierto?, que no se unen todas por diferencias térmicas, y me llama la atención, y me la imagino así. Y vuelvo a leerlo, y entro a un poema donde me queda una sensación, la sensación de una mano pequeña, húmeda, tomado con otra mano, y una voz de un niño que dice, ¿hacia dónde van los cirrus, mamá? Que es uno de los versos que tiene Ana en ese poema. Y parte con ese interrogante. Y después me voy encontrando que hay otros poemas que tienen interrogantes. Y comienzo a escribir de los versos de Ana. Y le digo, claro, volver a encontrarme con la poesía de Ana me trae eso. Entonces yo le decía, oye Ana, ¿sabes qué? Yo cuando leo tu poesía es como que trato de ponerme en tu lugar y mirar así el cielo y la tierra. Y como tratar de estar ahí, así como yo ese día decía en Serena, voy a decirlo. En este librito yo dije maga, ¿no es cierto? No le digo bruja, para que no se entienda mal, porque el otro día igual alguien dijo, no es la palabra maga, o sea, no existe la palabra maga, bruja. No, para mí es maga, o sea, es mágica, o sea, ese es el concepto, no es un... Entonces, yo leo su poema y me pasa eso, me pasa que de repente me encuentro con situaciones donde dejo de leer el poema y empiezo a ver a Ana. Y ahí también yo la puse a lo mejor es que le decía, oye Ana, ¿por qué escribiste esto? O sea, y no es como que uno tenga que hacerlo. Me pasa que cuando leo Pasan los cirrus de la Ana, me quedo con muchas ganas de hacerle preguntas. Me quedo con muchas ganas de que otras personas que deberían estar en el viaje que hace Ana en el texto pudieran escucharla. Que a lo mejor no están en el viaje porque ya están en otro punto, en otra dimensión. Y así también le dije ese día en La Serena, Ana, ¿podrías leerme? Dije, un fragmento, porque hay una serie de poemas que tiene Ana que se llaman fragmentos. Y le dije un fragmento donde tú declaras una situación con algunos poetas que yo también conocí, y que por la impronta de esos poetas me volvió a aparecer la imagen de ellos y vi a Ana leyendo ese poema. ¿Tú quieres que lo lea? Por supuesto. Bueno, está bien. Trastorno. La esquizo narrativa de voces que me cuentan lo que está en otras dimensiones de un espacio-tiempo que quedó inconcluso, que exige ser vivido. En un día lluvioso quise danzar la lluvia y no lo hice. Tampoco escribí la carta que pensé enviarle a Aristóteles España, o la última conversación con Susana Moya. Nunca visité la tumba de César Vallejo, ni visité las librerías españolas o francesas. Menos fui a Irlanda, desde donde vinieron mis bisabuelos. Ni saqué los pasajes a Buenos Aires que prometí.
Tampoco le dije a mi hija que temía hacerle daño, ni a mi hijo sobre el temor al vínculo enfermo, herencia de mi abuela, porque perdió a sus hijos pequeños por causa de 2 patriarcas, Dios y su padre. ¿Qué vivencias se hubieran desencadenado si las palabras ocultas salieran a despertar otras historias? Pero esa culpa de nada que me sigue y seguirá hasta la muerte, que nunca sabré cómo apareció, que no me permite entrar en otros lugares comunes, pueden ser narrativas que hieran a personas que amo. Por ejemplo, ¿cómo decirle cuántas veces quise perderme en el sur, cuando los cirrus viajaban silenciosos, ligeros y sin cargas, sin maletas? Nadie puede evitar que sueñe, aunque sospechen del sueño que quedó en la juventud. Veré los cirrus cuantas veces quiera, huiré con ellos al amanecer, proyectada a años luz en la visión que siempre me hizo danzar desde la tierra al infinito. No te inquietes, solo es un sueño. El rostro apacible de los cirrus me acaba de devolver la esperanza. Trajo el sol y la nube, y no pude evitar la palabra. Imagina mi trastorno, yo no puedo evitarlo, tampoco puedes borrarlo de mi mente. Creo que lo que yo dije, ustedes lo acaban de escuchar. O sea, cuando yo leí el texto, el poema que está ahí, yo tuve la oportunidad de conocer a unos poetas, compartí también con Susana Moya, una persona que para mí también fue poeta y profesora, que la vi desarrollarse en ese ámbito. Entonces me quedo ahí, o sea, en ese poema, y me enredé en ese poema, me quedé con el poema, y yo te lo dije también ese día en Serena. Todos los poemas me dicen algo. Y qué increíbles son las cosas, porque si tú no me lo hubieses sugerido, yo no lo hubiese leído nunca. No, pues, es que yo creo que yo te vi en ese poema, o sea, yo lo vi tangible, lo vi como dije al principio. Yo cuando leo a Ana, la veo a la Ana, o sea, no sé, es como el otro día cuando conversábamos de la novela. Digo, no me puedo sacar de la cabeza cuando leo una novela, que es la novela que tiene Ana ahora, que es la Ana, o sea, que está ahí, que ella está contándonos la historia, que está ocurriendo desde... Entonces, de repente uno confunde la realidad con la ficción. Eso es lo malo cuando uno se conoce. Entonces por es eso que la complejidad. Te invito a que leas ahora... Para que me conozcan. Claro, unos 4 poemas que leamos. ¿Cuántos se llaman alternados, te parece? Sí, ya. Sí. Ya, como decía Ana, este texto, y si bien es cierto, compartimos la poesía. Yo siempre he confiado en Ana desde que la conozco. Me ha dado, digamos, razones de sobra para confiar en ella, en el sentido, digamos, de que me ha apoyado, me sigue apoyando en este rato, y siempre le confío mis poesías. Yo escribo y le mando. Y la Ana es legal, porque me dice, oye, no sé qué, ahí yo creo que... Y ella me hace trabajar después de cuando yo lo escribo. Yo lo escribo y escribo, ¿no? Entonces después Ana me hace replantearme quizás la visión de por qué yo, o me pregunta por qué lo escribiste, para que yo entre en un verso y podamos llegar a que el verso se levante, para enriquecer lo que hago. Y Ana me dice, eso hay que publicarlo. Y yo lo veo como algo súper íntimo. Porque, no sé, yo soy Guillermo Galvez, y para los que son de Illapel, yo soy nieto del Julio Galvez, de la sastrería Galvez. Soy nieto del José Julián Alcayaga. Soy nieto de la Emma Alcira y soy nieto de la Lidia Roja. No sé si alguien por ahí se acuerda de esos nombres, si es que los conoce. Y no hay ninguno. El Julio Galvez ya no está, el José Julián tampoco, la Emma tampoco y la Lidia tampoco. Y yo los traigo acá. Entonces voy a leer algo que no sé si me gusta leer, pero lo voy a leer.
He hilvanado versos desde niño, convertido en el sastre que nunca fui. Crecí entre las agujas y los hilos que unieron mi origen. Quedé en deuda. La historia es del padre de mi padre. Hoy el dedal del abuelo, en mis manos son mis palabras. Son y serán lo necesario para ser el sastre de verso. Este es mi traje a la medida, el corte y la confección de un grito que solo rima en el interior como un poema. Cirrus. Los años viajan fragmentados como cirrus, aletean al viento sin espacio definido, como vaivén de chocolate al morir los veranos. Antes de la partida, con vuelos de viento norte, hojas secas entrando por ventanas inexorables. El café está donde mismo estaba, en la avenida, con postura de bulevar de pueblo, apostado junto al árbol de ramas amarillas y granates, con su aroma espeso conversando en profundo. Ya no están los años de pañuelos violeta, ya no están las pestañas sobre las almohadas de ensueño, ya ocurrió lo que soñabas o casi lo que soñabas. Los años y los cirrus hoy son el presente de lo que fue el futuro que soñaste en pasado. El café ya no tiene esa postal de tarde al final del verano, despidiendo el tedio para comenzar otro año, donde letras y palabras viajaban como nubes. Beauvoir, Sartre, Cortázar, Pizarnik, la Estela, la Wilms. Los años que vivimos viajaron como cirrus caídos en el río, o quizás fue en el mar, o en la quebrada o los cerros. El viento viajero empedernido que los sopla y los trae desde el norte o del sur. Nuevamente los años luz granizados y fríos del todo tiempo pasado que proyectó este futuro presente en medio del devenir implacable de los cirrus que pasan. Al José Julián Alcayaga. Crecí entre naranjos, mientras mi abuelo surcaba los cerros descubriéndoles el corazón, escarbando el futuro entre las piedras, enseguecida su mirada en el oro, tradición de mi pueblo. Cruzó los cerros a pie y llevó de la mano a sus hijos, los invitó a ingresar y mostrándoles el camino de entrada, pero no el de salida, cómo dejar su herencia. Hoy los hijos y los hijos de sus hijos vuelven a desenterrarles el alma. Los cerros llaman y claman a mi abuelo en sus nietos. Las cadenas de oro en sus cuellos piden regresar a la raíz. El abuelo unió los eslabones para volver a la quebrada, donde muchos dicen que el diablo perdió el poncho y que quizás no sea así de simple. Los cirrus escriben el cielo y susurrando dicen: vengo desde los círculos y hacia los círculos voy, desde los mundos paralelos, desde la inteligencia silenciosa, voy hacia la trascendencia. Después algo sonó como cristal roto y el silencio fue como un abismo. Habían divisado en el mar tiburones, querían la piel de las gaviotas, tiburones que en el cielo parecían aves, pero eran tiburones. ¿Dónde quedó el manzano? ¿Dónde se fueron la higuera y la parra? ¿Qué fue del níspero al costado de la escalera, las ciruelas multicolores, la ruda y la congona de la abuela? ¿Dónde quedó el aroma del orégano? ¿Es que si acaso se fueron contigo? El jardín se volvió tierra y los recipientes y las macetas quedaron bajo las piedras. Increíble preguntarse, ¿dónde están? Si aún los veo en mi recuerdo, en mi memoria, en mi origen. Los cirrus como cristales a veces se quiebran y esos cristales se convierten en lágrimas como punzantes alas de colibríes. Pero no son colibríes, quizás mariposas, que tampoco son cristales, sino mariposas. Un llanto colectivo como un reclamo universal queda plasmado en su pasar. Avanzan con la cabeza gacha porque no quieren ver a nadie. Llueven los cristales. Hagamos un trato. Volvamos al cerro. Abramos las puertas que dejamos cerradas. Conversemos mientras el humo del brasero se impregna en los adobes, mientras entre las latas se cuela el sol. Pongamos el queso en el fuego y llenemos la tarde de su perfume. Compartamos el pan amasado, untémoslo en aceite, riámonos un rato. Vendrán todos calle abajo, te lo aseguro. Del cerro bajarán los ancestros, los niños perderán el miedo a volver a jugar. Volveremos a vernos sentados en las escaleras donde todo
era verdadero, donde dejamos los mejores años, volvamos al cerro, allá nos esperan. Cada cierto tiempo lloro y soy todas las lágrimas de la gran mitocondria universal. Cada cierto tiempo veo Cirrus avanzar, como un ejército de años, tristes y desolados, todos iguales. En sus párpados transparentes veo el llanto. Entonces diviso tu fantasma, que no es tu fantasma, pero sí es el fantasma de todos los mundos, como las estrellas que avanzan años luz. Tu fantasma no está conmigo y te llamo, y quiero que vengas a buscarme porque estoy muy sola en medio de la calle y no vienes por mí. Entonces recuerdo que lloro como que fuera todas las lágrimas de las mitocondrias del mundo, porque a esta misma hora las lágrimas son un río de cristales de nieve. Me inspiré en la higuera, en la fragancia de la menta, en la puerta torcida de tu hogar, en el piso de tierra, en el aroma a la humedad del jardín, en el damasco que protege del sol el umbral de tu historia. Ahora me siento afuera observando, pidiendo permiso a lo que siempre fue mío. Ahí está recorriendo mis recuerdos, trayendo nombres y plegarias. He vuelto con tu permiso y te nombro, en voz alta y en todas tus letras. La abuela perdura en el silencio y me llena de voces, en este amanecer de tantas lunas, en este prometer de regresos. Y aquí estoy en la distancia volviendo como un espejismo, como la magia que me transforma de calor en la piel. Aquí estamos, tú y yo conversando en dimensiones extrañas que nos mantienen unidos, en el eslabón del cerro, de la tierra y de la vida. Y por último, escribo para ti, para que escuches el lenguaje de las magas. Escribo y quiero mostrarte el mundo que quise, y solo existe en un único segundo de la estrella. Escribo solo para ti. Antes escribí para las Tres Marías, que mi madre me señaló en el firmamento, mientras la noche o el amanecer ondulaba tras el misterio de la sangre. Cuánto añoro mi infancia y me sorprendo cansado de lo mismo, de levantarme temprano, de no observarme, de verme en el espejo y no reconocerme, distinto y ajeno a mis ojos, pero ¿qué importa si debo seguir en el juego? No hay tanto tiempo para otras cosas, solo continuar. Desde siempre hemos sido un número, un código, una frecuencia, ya no somos visibles, somos solo cuantificables, nos vamos quedando solos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no esperábamos tanto. En serio. Bueno, para terminar esta presentación, vamos a terminar repitiendo el mantra, ¿cierto? Sí, vamos a hacer un brindis con este aquelarre. Sí. Y lo vamos a repetir con un saludo, ¿no? ¿Te parece? Bueno. No sé, los que miran van a quedar mirando, ¿no? Para ustedes también hay espumante, pero vamos a dar el ejemplo primero, ¿no? Sí, vamos a hacerlo acá porque tengo que dar las gracias de que acá con la maga, si no fuera por ella, no sería real el respirar de Airampo. En este momento no existiría, yo ya estaría en Coquimbo y mis viajes serían cortos. La idea era eso, la idea era que sonara más fuerte, pero lo quería detener, pero era que sonara. Así que voy a brindar con Ana, en señal de que le estoy agradeciendo todo lo que hace, no tan solo ayudándome a respirar por estos airampos, sino porque acá hace cultura, con lo difícil que es hacerlo. Lo sé porque yo también hice cultura en Coquimbo y es complejo y lo necesitamos harto. Hasta que se derrame, ¿cierto? Estoy tan nervioso que mira, estoy tiritando. Hasta que se derrame. Sí. Este es como un año nuevo. Vamos a celebrar como un año nuevo. Bueno, vamos a darle ejemplo, después, ¿no es cierto? Disculpen que somos tan
somos como hijos únicos. Esto, Gracias, Ana. Ya. Y gracias a ustedes por eso, ¿cierto? Así se hace. La idea, yo esperaba que las páginas se embebieran de alcohol, pero no me funcionó. un bautizo. Así que, Ya, pues. exacto. Salud, Ana. Salud. Y gracias a ustedes Después por todo. brindamos con ustedes. Presentamos, ¿no es cierto?, nuestros poemarios con el sello de Ediciones La Naranja, que es una editorial nuestra. Salud por Salud. ustedes. Salud.